Bien, como todos saben, la transcripción va a ser un proceso de síntesis, ¿sí?, de una molécula de ARN, o sea, va a ser el proceso de síntesis de una molécula de ARN a partir de la información genética que vamos a contener en la región codificante del ADN. Antes que nada, cuéntenme, señores doctores, ¿qué es el ADN? ¿O cuál es la función del ADN? ¿Se acuerdan? Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Almacén de la información genética, correcto, correcto. Bien, entonces nuestro ADN que se va a encontrar en el núcleo de nuestra célula, va a contener la información para construir un ser vivo, por así decirlo. ¿Por qué para construir un ser vivo? Porque va a tener la información genética, porque va a tener la información que nos va a servir para que nosotros podamos crear proteínas, que es lo que vamos a ver hoy, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, la transcripción es un proceso de síntesis de una molécula de ARN a partir de la información genética que contiene la región codificante de un ADN. Va a dar como resultado una copia, por así decirlo, de ARN con una secuencia complementaria antiparalela. Acuérdense, no va a ser una copia fiel, digamos, va a ser una secuencia complementaria y va a ser antiparalela a partir de una secuencia molde de una hebra de ADN. Pero antes de empezar a hablar de todo eso, vamos a hablar de gen, ¿sí? Tenemos varias definiciones para gen. Tenemos una definición clásica que dice que un gen es una unidad elemental de la herencia, ¿sí? Que es una región física y funcional que va a controlar una característica hereditaria concreta y va a ser la portadora de la información genética de una generación hacia la siguiente. Esa como definición clásica. La definición válida que nosotros tenemos en todos los PDFs dice que gen es aquella región del genoma que va a contener la información necesaria para sintetizar una molécula de polipéptido. Actualmente, hoy en día, ese proceso fue ampliado, ¿sí?, dando lugar a dos nuevas características. ¿Y cuáles son esas dos nuevas características? Que vamos a tener la existencia de dos tipos de secuencias con funciones completamente diferentes. Vamos a tener una región estructural de función estructural y una región reguladora de función reguladora. ¿Sí? La región estructural va a determinar la expresión real de nuestro gen. Y dentro de la función estructural o de la región estructural vamos a tener dos capacidades de expresión: los intrones y los exones. Si voy muy rápido me frenan, ¿sí? Esto lo tienen que saber bastante bien. Los los intrones van a ser regiones no codificantes, ¿sí? Intrones son regiones no codificantes que están en el interior del gen. Son transcriptos en el ARN, pero los intrones no van a codificar proteínas, ¿sí? Vamos de nuevo. Dentro de nuestra región estructural vamos a tener los intrones y los exones. Los intrones van a ser regiones no codificantes que están en el interior del gen. Son transcriptos en el ARN, pero los intrones no van a codificar proteínas. Sin embargo, los exones incluyen secuencias codificantes como las no codificantes de ambos extremos del gen. Los exones incluyen secuencias codificantes
como también las no codificantes de ambos extremos del gen. El conjunto, el conjunto de intrones y exones se va a transcribir para dar un ARN. Y acá, présteme atención porque es importante. El conjunto de intrones y exones se va a transcribir para dar como resultado un ARN. Pero, ¿qué pasa con este ARN? Para que tengan una idea, nuestra transcripción se va a dar en el núcleo, ¿sí? Se va a dar en el núcleo acá. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener va a suceder la transcripción, ¿sí? De nuestra hebra molde de ADN. Vamos a formar un ARN, pero este ARN no va a poder salir hacia los ribosomas, ¿sí? Hacia el citoplasma. No va a poder salir del núcleo. Para que este ARN pueda salir del núcleo y pueda tener una función, pueda cumplir una función, luego de que nuestro ARN se transcriba, ¿sí? Se llama ARN precursor o transitorio primario. Vamos de nuevo. El conjunto de intrones y exones se va a transcribir y nos va a dar un ARN, pero este ARN se va a llamar ARN precursor o transcrito primario. ¿Y qué pasa con este ARN transcrito primario? Este va a necesitar un proceso adicional que es posterior a la transcripción. O sea, después de que nuestro ARN se transcribe, tenemos acá nuestro ARN transcrito primario, necesita un proceso de maduración, ¿sí? Un proceso de maduración para dar lugar a, ahora sí, una molécula funcional de ARN. Como que tiene que madurar como las frutas, ¿vieron? Algo así. Y ese proceso se llama maduración post-transcripcional. Vamos a bajar, ahí les muestro. Supongamos que acá ya pasó nuestra transcripción, ¿sí? Acá tenemos nuestro ARN y este va a ser un ARN precursor o transcrito primario, que por medio de la maduración o procesamiento post-transcripcional nos va a dar un ARN maduro. Un ARN que sí puede cumplir sus funciones, ¿sí? Eso en base a lo que estamos hablando de la región estructural. Ahora, ¿qué pasa con la región reguladora? ¿Qué pasa con con la región reguladora? La región reguladora no va a tener función codificante, ¿sí? Está situada corriente arriba, o sea, hacia 5' de la región estructural, y contiene distintas regiones promotoras. Ojo, con regiones promotoras es muy importante, vamos a ver más adelante. Entonces, nuestra región reguladora no tiene función codificante, está situada corriente arriba hacia 5' de la región estructural, contiene distintas regiones promotoras y estas regiones promotoras van a interactuar con los factores de transcripción proteicos. Factores de transcripción proteicos, nosotros capaz los guiamos si lo ponemos así, factores de transcripción proteicos, ¿sí? PTS. Pero en realidad, en nuestro PDF, en el material, va a aparecer TFS, porque está en inglés. La porquería de los gringos, ¿no? Cuestión. Nuestra región reguladora va a contener las regiones promotoras, son distintas regiones promotoras, ¿sí? Y estas regiones promotoras van a interaccionar con los factores de transcripción proteicos y esto va a regular tanto positiva o negativamente el inicio de la transcripción. Eso es importante. Eso es importante. La interacción entre los factores de transcripción proteicos y las regiones promotoras pueden regular positiva o negativamente el inicio de nuestra transcripción. Hasta acá. ¿Van bien? ¿Alguna duda? ¿O todo bien?
A ver, acá me consultan algo. Intrones y exones, sí. Vamos de nuevo. Les había dicho, les había dicho que en los genes, en los genes vamos a tener dos tipos de secuencias. Vamos a tener las regiones estructurales, región estructural de función estructural, y la región reguladora de función reguladora, ¿sí? En la función estructural vamos a tener dos tipos de secuencias, los intrones y los exones. ¿Qué pasa con los intrones? Los intrones son regiones no codificantes, importante que entiendan que no codifican, ¿sí? Son regiones no codificantes que están en el interior del gen y sí se transcriben en el ARN, pero no codifican proteínas. Los intrones se transcriben, pero no van a codificar proteínas. Y los exones van a incluir las secuencias codificantes y las no codificantes. Es como el combo. Las secuencias codificantes y no codificantes. El conjunto de intrones y exones se va a transcribir para dar un ARN precursor o transcrito primario, que como les dije anteriormente, una vez de que nosotros tengamos nuestro ARN precursor o transcripto primario, va a necesitar el proceso de maduración post-transcripcional para poder terminar en un ARN funcional, ¿sí? ¿Y qué es lo importante? ¿Por qué yo les hablé de gen? Lo importante de la definición de la molécula del gen es formar a partir de nuestro ADN, dos tipos de productos génicos. Dos tipos de productos génicos. ¿Y qué tipos de productos pueden ser? Puede ser o ARN o una proteína funcional. Ya saben que mi letra medio lela, ¿no? Mientras me entiendan a mí, todo bien. Entonces, lo importante de que ustedes sepan la definición molecular del gen es que a partir de o sea, a partir del ADN, vamos a tener dos tipos de productos génicos, ARNs o proteínas funcionales. Para los ARNs necesitamos transcripción y la maduración post-transcripcional de la que les estoy hablando. Siempre acuérdense de eso. Y para las proteínas funcionales, vamos a necesitar solamente el ARN mensajero, que nos va a servir como punto de partida para sintetizar las proteínas funcionales. Esto también necesita la transcripción y maduración post-transcripcional y la traducción o síntesis de polipéptidos, ¿sí? Porque la traducción en realidad es el proceso de síntesis de polipéptido, mayoritariamente el plegamiento proteico luego. ¿Qué significa? Que una vez que nosotros traducimos lo que transcribimos a una cadena polipéptica, vamos a necesitar el plegamiento proteico. ¿Y por qué un plegamiento proteico si estamos hablando de proteínas? Porque vamos a necesitar que la proteína se pliegue para poder moverla al lugar de acción y para que cumpla su función donde debe. Por ejemplo, si nosotros hacemos la transcripción gracias al ARN mensajero, entre otras cosas, resumiendo mucho, ¿no? Tenemos nuestra proteína, no la podemos mover así, así que se tiene que plegar y ahí se va a mover, por ejemplo, a, no sé, la membrana plasmática para hacer una proteína integral, por así decirlo, y que cumpla su función. Y gracias a todo lo que les estuve hablando hace un ratito, la definición actual de gen se amplió. Entonces quedamos con la definición de que un gen es el conjunto de secuencias de ADN de todo tipo, de todo tipo de ADN, estructurales, o sea, intrones y exones, y reguladoras. Cuando hablamos de estructurales, estamos hablando de intrones y exones, y reguladoras. Y son necesarias para codificar un producto génico, sea un ARN maduro o una proteína funcional. ¿Qué pasa con los genes? Los genes tienen una nomenclatura.
tienen una nomenclatura que ustedes tienen que saberla para poder distinguir cuando están hablando de un gen, ¿sí? Los genes normalmente un gen se va a escribir en 3 letras minúsculas y cursiva. Bien, o sea, yo sé que ustedes entienden lo que es cursiva, pero en el PDF van a ver que escribe así como imprenta, pero de costado, digamos, como acostadita y en minúscula. Entonces, un gen se nombra con 3 letras minúsculas y cursiva. Por ejemplo, RAS. Hay un gen que se llama RAS, ¿sí? Y la proteína codificada por este gen, por ejemplo, por este RAS, recibe el mismo nombre del gen, pero con la letra mayúscula y sin cursiva. Por ejemplo, proteína RAS. En este caso sería o la primera letra va a ser mayúscula o las 3 letras van a ser mayúsculas. No hay mucha magia con el tema de la nomenclatura, ¿sí? ¿Y qué pasa con la enzimología en la transcripción? Para que se produzca, para que se produzca todo esto de la transcripción, ¿sí? Vamos a necesitar la síntesis, o vamos a sintetizar, mejor dicho, el ARN de acuerdo a una reacción catalizada por una ARN polimerasa. Acá empezamos con el tema pesado, préstenme atención. Hasta acá, ¿van bien? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Bien, entonces, la acción de la transcripción se da por medio de una ARN polimerasa. Vamos a hablar mucho de la ARN polimerasa, así que agárrense. ¿Qué pasa con la ARN polimerasa, sí? Antes de hablar de la ARN polimerasa, les voy a terminar de hablar de nomenclatura mejor, para no perderles, porque si no me voy a ir. Bien, ¿qué pasa con las hebras de ADN? Acá tenemos unas hebras que yo les dibujé, ¿sí? De ADN. ¿Ven que son dos? Acá tenemos nuestros puentes de hidrógeno, unidos, 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 y tenemos nuestras dos hebras, ¿correcto? ¿Qué pasa con la terminología? A la hebra superior, esta hebra superior que tiene el extremo prima, ojo acá, va a tener el extremo prima a la izquierda, ¿sí? Se va a llamar hebra no molde. Y acá presten atención porque esto es lo confuso. La que tiene el 5' a la izquierda se llama hebra no molde. La que está arriba se llama hebra no molde. La que está abajo y tiene el extremo 5' a la derecha se llama hebra molde. Pero acá hay algo importante, algo bastante, bastante importante. ¿Qué pasa? No sé si se dan cuenta o si alguna vez vieron lo del tema de transcripción. Nosotros vamos a transcribir, pero como resultado nuestro ARN, más adelante se van a dar cuenta, esto es un dato nomás que le estoy dando, nuestro ARN va a ser completamente idéntico a nuestra hebra no molde. Nuestro ARN transcripto primario va a ser completamente idéntico a nuestra hebra no molde, pero la única diferencia que va a tener es que nuestro ARN va a tener la presencia de uracilo en vez de qué. ¿Se acuerdan qué era lo que tenía ADN y qué era lo que no tenía ARN? Timina, correcto. Entonces, nuestro ARN, nuestro resultante de ARN de la transcripción, va a ser completamente idéntico a la hebra no molde, exceptuando que vamos a tener la presencia de uracilo en vez de timina. ¿Sí? Uracilo en vez de timina. Entonces, por eso mismo de lo que les acabo de explicar, nuestra hebra molde va a ser la que sí contiene la información genética que nosotros necesitamos. Es como a la viceversa, ¿sí? Nuestra hebra no molde, la que no usamos de molde, es la que sí va a tener la información genética que nosotros necesitamos. Y por eso se llama
hebra codificante o hebra informativa, que origina por la traducción la secuencia de los aminoácidos de la proteína. ¿Correcto? ¿Qué pasa con la síntesis de ARN? Más adelante vamos a ver que la síntesis de ARN se marca con una línea de inicio, así, una línea de inicio, y la flecha, por ejemplo, que si va así, nos va a indicar que va de 5 a 3'. Normalmente es de 3 a 5, pero era un ejemplo, ¿no? La flecha nos va a indicar el sentido de nuestra traducción. La línea nos va a mostrar desde dónde inicia y la flecha hacia dónde va. Normalmente de 3 a 5'. Acá volvemos. La hebra no molde es la que sí tiene la información, es la hebra codificante, es la hebra informativa. La hebra no molde no tiene la información, no es codificante y no es informativa. Siempre a la viceversa. Acuérdense de eso. Siempre, siempre, siempre viceversa las hebras. Nunca se confundan con eso. Y hay un problema bastante importante acá en el tema de ADN, ¿sí? Hay un problema bastante, bastante importante que tienen que tener en cuenta. El nivel de condensación del ADN al inicio de la transcripción. ¿Qué pasa con eso? La transcripción se va a dar en la interfase. Eso tengan en cuenta. En la interfase se va a dar la transcripción. ¿Por qué? Porque solo va a ocurrir sobre la conformación de las fibras de 10 nanómetros que tienen una mínima condensación. ¿Y por qué? Porque eso va a ayudar a la accesibilidad de las ARN polimerasas y otras proteínas que están involucradas en el proceso de transcripción. Entonces, nuestra transcripción se va a dar en la interfase. Interfase. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí vamos a hablar de las ARN polimerasas. Ahora ya están aptos. Bien, como les había dicho antes, en las ARN polimerasa vamos a tener tres tipos: ARN polimerasa 1, ARN polimerasa 2 y ARN polimerasa 3. ¿Sí? Estas ARN polimerasas van a tener distintas funciones. Así como tienen distintos nombres, tienen distintas funciones. En el núcleo de las eucariotas vamos a tener tres ARN polimerasas diferentes, la 1, la 2 y la 3. Y cada una de estas va a sintetizar distintos tipos de ARN. Por eso distinta función. Cada una va a sintetizar distintos tipos de ARN. Y aparte van a usar distintos factores de transcripción que se unen a los promotores situados en distintas posiciones. Estas ARN polimerasas van a tener una especificidad. ¿Qué significa? Que cada ARN polimerasa va a transcribir un tipo de gen y va a dar lugar a transcritos primarios que por medio de maduración post-transcripcional van a dar distintos ARN maduros. ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que saber de la ARN? La ARN polimerasa 1, la ARN polimerasa 1 va a transcribir el gen del el pre-ARN, un gen grande, por así decirlo, grande entre comillas, ¿sí? Y va a ser precursor único de 3 de los 4 tipos de ARNs componentes del citoplasma del ribosoma o ribosoma citoplasmático, es lo mismo. Tenemos la ARN polimerasa 2 que va a transcribir todos los genes de proteínas. Acá es importante. La ARN polimerasa 2 va a transcribir todos los genes de proteínas. ¿Cómo se llamaba el uno? ARN polimerasa 1. Así, ARN polimerasa.
Lo que cambian en su nombre es los números. ARN polimerasa 1, ARN polimerasa 2, ARN polimerasa 3. La ARN polimerasa 2 va a transcribir todos los genes de las proteínas sintetizando los ARN nucleares heterogéneos, que son precursores de ARN mensajero. La ARN polimerasa 2 es muy importante porque transcribe la mayoría de los genes, ¿sí? Los que codifican proteínas y demás. Entonces, la consideramos la representativa de las polimerasas de las células eucariotas. Por eso está marcado. Es la más importante, la ARN polimerasa 2. Y después tenemos la ARN polimerasa 3. ARN polimerasa 3, que transcribe todos todos los genes de los ARNT. ¿Qué era ARNT? A ver si se acuerdan los tipos de ARN. ¿De transporte? De transporte, correcto. Correcto. Bien, entonces la ARN polimerasa 3 va a transcribir todos los genes de los ARN de transporte, sintetizando, sintetizando sus pre-ARNT, así como el gen pre-ARN pequeño, chiquito. Vieron que acá sintetizaba el ARN grande, la ARN polimerasa 3 va a sintetizar el pre-ARN chico, pequeño. Y este va a madurar, dando como resultado el cuarto tipo de ARN y los otros ARN pequeños. ¿Qué pasa con estas ARN polimerasas? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Van a tener una susceptibilidad a inhibidores. Y estas tres ARN polimerasas vamos a poder distinguirlas dependiendo su respuesta a la alfa-amanitina. Acá importante, importante. La alfa-amanitina es un octapéptido bicíclico, ¿sí? Que tiene varios aminoácidos que son infrecuentes. En células animales, células de mamíferos, la alfa-amanitina, la alfa-amanitina, alfa-amanitina, así como dice acá, alfa-amanitina. En células animales, la alfa-amanitina no va a inhibir a la ARN polimerasa 1. La alfa-amanitina no causa nada en la ARN polimerasa 1. Inhibe fuertemente a la polimerasa 2 y inhibe débilmente a la polimerasa 3. Y así es la manera en la que nosotros podemos distinguir a las ARN polimerasa. ¿Sí? Dale, Sara. ¿Hasta ahí todos bien? Bien. Hasta acá vamos a paso de tortuga, para que entiendan. Bien. En la transcripción, pequeño detalle, pequeño detalle. Casi me voy. Casi me voy. Las ARN polimerasa, las ARN polimerasa de eucariotas, porque en el material también van a encontrar de procariotas, ¿sí? Pero las que más se preguntan son de eucariotas. Las ARN polimerasa de eucariotas aparecen como grandes agregados de masa, ¿sí? Y estos grandes agregados de masa van a pesar aproximadamente los 600 cada. ¿Qué significa cada? Kilodalton. Los 600 kilodalton, ¿sí? Y está formado por 10 a 14 subunidades.
Igual la ARN polimerasa es un tema bastante complicado, es bastante complejo. Lo vamos a ver más profundo cuando vemos regulación de transcripción, ¿sí? Que es un tema aparte, eso se da en 2 horas. Ponele. Ahora sí, vamos a hablar de transcripción, a lo que venimos. En la transcripción, en la transcripción vamos a tener 3 fases clásicas. ¿Y cuáles son las fases clásicas? Tenemos iniciación, elongación y terminación. Etapas de transcripción: iniciación inicial, elongación donde se va a estirar el ADN, ahora vamos a ver eso, y terminación. ¿Qué pasa con la iniciación? Que es lo primero que les voy a explicar yo a ustedes. La iniciación es la etapa más difícil, así que tienen que prestarme bastante atención acá, ¿sí? La iniciación es la etapa más difícil de todo lo que es la transcripción, porque acá en la iniciación vamos a encontrar la regulación, acuérdense de eso, importante para la siguiente clase. En la iniciación vamos a encontrar la regulación. ¿Qué necesitamos para que esto se inicie? Vamos a necesitar que nuestras hebras de ARN se separen, ¿sí? Se separen en un pequeño tramo a la secuencia promotora para permitir que la ARN polimerasa sintetice un fragmento corto de ARN. Normalmente, el ARN que se sintetiza, el ARN que necesita todavía el proceso posttraduccional, acuérdense, normalmente son de 10 nucleótidos, ¿sí? La síntesis es aproximadamente de 10 nucleótidos por, por apareamiento con la hebra. Ahora vamos a ver eso. La parte de ADN que va a sufrir el desenrollamiento parcial se llama burbuja de transcripción. Vayan acordándose los nombres porque ahora cuando veamos el siguiente esquema se van a querer matar si no se aprenden los nombres. La parte de ADN que sufre el desenrollamiento parcial se llama burbuja de transcripción, que se forma en el inicio y mientras se produce la elongación se va a ir desplazando a lo largo del ADN junto con la ARN polimerasa. Y para la iniciación también vamos a necesitar la unión al ADN de proteínas llamadas factores de inicio de transcripción o factores de transcripción que son los TFS que les estuve hablando hoy más temprano. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para la iniciación? Primero necesitamos que nuestras hebras de ADN se separen en un pequeño tramo a la secuencia promotora para permitir que la ARN polimerasa sintetice un fragmento corto de ARN, un fragmento corto de 10 nucleótidos. ¿Y cómo va a sintetizarlo? Por apareamiento con la hebra molde. ¿Qué más necesitamos? Que nuestra hebra de ADN sufra el desenrollamiento parcial y este desenrollamiento parcial se va a dar en la burbuja de transcripción. Burbuja de transcripción. Se forma en el inicio y mientras se va produciendo la elongación, se va a desplazar a lo largo del ADN junto con la ARN polimerasa. Para la iniciación también necesitamos que a nuestro ADN se unan un complejo, enseguida vamos a ver, se llama complejo de iniciación, que son proteínas llamadas factores de transcripción. En el genoma nuclear de las eucariotas, a partir de cada promotor, ahora vamos a ver eso, a partir de cada promotor, solamente se va a transcribir un gen. Por cada promotor transcribimos un gen nomás. Distintos genes, especialmente en función de ARN polimerasa, van a utilizar distintos tipos de secuencias promotoras a las que se van a unir distintos factores de transcripción. El proceso de iniciación en eucariotas utiliza, acá importante, habrán escuchado por ahí en algún momento, tengo fe, el inicio del proceso de iniciación en eucariotas utiliza promotores que tienen la secuencia TATA. No sé si les suena.
secuencia tata. Bien, ¿qué pasa con la secuencia tata? Estos promotores que utilizan la secuencia tata no utilizan la IRN. Eso detalle, nomás lo vamos a ver más adelante. La secuencia tata es reconocida por la ARN polimerasa, indirectamente la reconoce, ¿sí? Previa interacción, con previa interacción de los factores de transcripción. Y es importante para la iniciación la presencia completa de nuestra ARN polimerasa u holoenzima. La holoenzima también la vamos a ver más adelante, pero nos quedamos sin tiempo ahora en la clase. Hasta ahora, ¿cómo van? Ahora sí ya podemos ir mirando un poquito lo que es nuestro factor. Qué bueno, van bien, bien, bien. Voy a pausar la grabación. Bien, estábamos hablando de que las eucariotas utilizan promotores que tienen la secuencia tata, ¿sí? Secuencia tata. ¿Qué pasa con esto? Tiene secuencia tata, pero no la IRN. Acuérdense nomás, eso después lo vamos a ver. La secuencia tata es reconocida por la ARN polimerasa indirectamente con una previa interacción con los factores de transcripción. Y esto es importante, y también es importante que para la iniciación esté la presencia completa de nuestra ARN polimerasa u holoenzima. La iniciación, para que tengan una idea, puede subdividirse en tres subetapas que solo se describen para los genes transcritos por ARN polimerasa 2. Esto que estamos hablando acá nosotros solo se describe para la ARN polimerasa 2. Para la ARN polimerasa 2. Los genes de clase 1 y 3, genes de clase 1 y 3 son por ARN polimerasa 1 y 3. Los genes de clase 1 y 3 se transcriben por mecanismos similares a este, pero vamos a exceptuar la identidad, la peculiaridad de cada ARN polimerasa y los promotores y factores de transcripción que utilicen estas ARN polimerasas, la 1 y la 3. Nosotros vamos a hablar de la ARN polimerasa 2 porque es la que está involucrada, como les dije anteriormente, en la transcripción de genes de proteínas, que va a ser nuestro resultado, ¿sí? Bien, para la iniciación vamos a tener lo que se llama complejo de iniciación. Cuando hablamos de un complejo de iniciación, estamos hablando de un complejo plurimolecular, que son muchas moléculas, ¿sí? Acá empiecen a prestarme atención a lo loco. Bien, nuestro complejo de iniciación es un complejo de muchas moléculas, plurimolecular, que es muy importante para que nuestra ARN polimerasa 2 pueda actuar, ¿sí? ¿Qué es este complejo? Es la unión de varios factores de transcripción a las regiones promotoras del ADN, ¿sí? A las regiones promotoras del ADN, y por eso se va a dar la incorporación de la enzima, que va a participar con la forma o condominio CTD. Son palabras que vayan memorizándose porque la clase siguiente van a aparecer demasiado. CTD y la ARN polimerasa trabaja en su complejo CTD no fosforilado. No fosforilado. Después vamos a ver por qué. ¿Sí? Y para el complejo de iniciación nosotros vamos a tener dos modelos. Hay dos modelos propuestos para la formación del complejo. Y los dos van a tener el mismo resultado. Este y este van a tener el mismo resultado. Tenemos el modelo del holoenzima, que
En el modelo de la doble enzima, la ARN polimerasa se une previamente a los factores de transcripción y luego la ARN polimerasa junto con los factores de transcripción se van a unir en conjunto a nuestro ADN. Sin embargo, nuestro modelo escalonado, modelo de escalones, como una escalera así, medio chanfleada tu escalera, como una escalera, nuestro modelo de escalones, los factores de transcripción se van a ir asociando primero a la región promotora. Los primeros que se asocian son los factores de transcripción, ¿sí? Uno a continuación de otro en cierto orden y luego de eso se va a unir la ARN polimerasa. El modelo de doble enzima dice que los factores de transcripción y la ARN polimerasa se unen y luego se unen al ADN. Nuestro modelo escalonado dice que los factores de transcripción se van a ir uniendo uno por uno a nuestro sector promotor de ADN de una manera ordenada y escalonada, o sea, uno detrás de otro, ¿sí? Y luego de eso, se va a unir nuestra ARN polimerasa. ¿Y por qué yo les puse el circulito verde? Porque el modelo escalonado es nuestro modelo más aceptado. Es el que ustedes tienen que saberse, el modelo escalonado. El modelo escalonado tiene varios pasos que vamos a dar la clase que viene porque es un bolonqui hermoso. Genética es muy largo, muy, muy largo, ¿sí? Por eso genética hay que arrancar de antemano. Este tema que yo les estoy dando ahora es un tema que van a dar en la semana 5 aproximadamente, imagínense con tanta antelación que hay que dar. Bien, ¿cómo van hasta ahora? ¿Todos bien? Bien, 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 bien. Entonces teníamos complejo de iniciación, que podía ser un modelo de Lolo enzima o modelo escalonado. El más aceptado es el modelo escalonado, ¿sí? ¿Qué pasa? Se va a producir, se va a producir la desnaturalización de nuestro promotor. Acá, ahora ya vamos a prestar atención acá a mi dibujo, ¿sí? A mi dibujo, a ver, déjenme, voy a mover un poquitito para acá. Ahí. Bien, 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 bien. Suma atención acá, no se distraigan por nada. Estamos en el proceso de iniciación, acuérdense. Se va a producir la desnaturalización del promotor. No sé si escucharon, pasó una moto re. Parecía que se le caía el caño. Disculpen, disculpen, el pueblo. Bien, se va a producir la desnaturalización de nuestro promotor. ¿Qué va a pasar en esta etapa? Sumamente importante. Vamos a necesitar la actividad de una ADN helicasa. ¿A qué hacemos referencia con todo lo que terminaba en asa? Vieron que desde hoy le estoy hablando de ARN polimerasa, helicasa. ¿Qué son? Asocien, asocien. Asocien, por favor. Enzimas, correcto. Que me da un paro si no asocian. Bien, entonces, en nuestra desnaturalización del promotor, vamos a necesitar la actividad de una ADN helicasa, que va a estar presente en dos de los factores de transcripción. Acá, acá empezamos con el dolor de cabeza. Acá empezamos con el verdadero dolor de cabeza. Bien, vamos a necesitar la actividad de una ADN helicasa que va a estar presente en dos factores de transcripción. Factor de transcripción que se llama TF2F y también va a estar presente en el factor de transcripción TF2H, ¿sí? Va a estar presente en
TF2F y en TF2H, que van a tener un gasto energético. ¿Qué significa cuando yo les digo gasto energético? La hidrólisis de un ATP. La hidrólisis de un ATP. Acá, en el esquema este, ignoren completamente los nombres que aparecen. Todos estos nombres que aparecen acá, ustedes no le presten atención, esto se ve después. Ustedes presten atención a lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Bien, tenemos entonces actividad de ADN helicasa que va a estar presente en los factores de transcripción TF2F y TF2H, que tienen un gasto energético, o sea, la hidrólisis de un ATP. Otro factor va a ser el TF, ahí les escribo, TF2, mayúscula Valentina, TF2E. Ahí llevamos tres factores de transcripción: TF2F, TF2H, TF2E. Es una ensalada. Es hidrólisis de ATP. Hidrólisis de ATP. Justo ahí me consultó alguien. Yo les estaba diciendo que estas van a cumplir su función por medio de la hidrólisis de un ATP. ATP. Bien, tenemos tres factores de transcripción: TF2F, TF2H y TF2E. Y el TF2E no va a tener una actividad de ADN helicasa. Va a tener una habilidad, por así decirlo, de estabilizar la región desnaturalizada del promotor. La TF2E va a sostener, por así decirlo, la región del promotor. ¿Sí? Va a sostenernos la región del promotor, por así decirlo. ¿Qué pasa con estos factores de transcripción? Varios factores de transcripción van a reconocer nuestra región promotora. Ahora sí, miren dónde voy a dibujar, empiecen a prestar atención. A ver, bien, acá, estamos acá. Nuestros factores de transcripción van a reconocer la región promotora del ADN. Importantísimo. Van a reconocer la región promotora de nuestro ADN y van a unirse de manera ordenada. La siguiente clase vamos a ver cómo se van a ordenar, ¿sí? Los factores de transcripción se unen de manera ordenada y una vez de que todos los factores de transcripción se unan, van a permitir que la ARN polimerasa 2 se una, ¿sí? Se una. ¿Y para qué se va a unir la ARN polimerasa 2? Para poder iniciar la transcripción. ¿Qué pasa? Este complejo de iniciación va a separar las hebras de ADN creando la burbuja de transcripción. Voy a correr mi dibujo para que vean. A ver, ¿ven? Esto, esta burbuja que ven acá, es nuestra burbuja de transcripción. Lo rosado que ven acá es la ARN polimerasa 2 y ven que acá están las hebras de ADN enroscadas. Acá están enroscadas y dentro de la burbuja van a estar separadas parcialmente. Solo dentro de la burbuja van a estar separadas parcialmente. Es importantísimo que entiendan esto, ¿sí? El complejo de iniciación va a separar las hebras de ADN creando la burbuja de transcripción. ¿Y ahora qué va a pasar? Va a pasar la formación de los primeros enlaces fosfodiéster. Ah, vale, pero dijiste que los puentes de hidrógeno se rompían y se separaban los ADN. Estoy hablando de los enlaces fosfodiéster entre ARN y nuestra cadena molde. ¿Sí? Enlace fosfodiéster entre nuestro ARN y nuestra cadena molde.
¿Qué pasa acá? Que es importante, mega importante. Se produce la formación de los primeros enlaces de fosfodiéster, ¿sí? Que se va a formar entre dos ribonucleótidos. Uno de ellos generalmente con base púrica, purínica, como quieran decirle, por medio de ATP, y se va a aparear con el nucleótido más uno en la hebra molde del ADN. Y el otro se va a encontrar igual apareado con el nucleótido 2 de la misma hebra. Esos son los primeros dos que se van a iniciar, se van a aparear, por así decirlo. Y este primer enlace va, va a hacer referencia al extremo 5' de nuestro ARN, de nuestro ARN naciente, porque está naciendo nuestro ARN. No se confundan, acá está el extremo 5', acá está el extremo 3', dentro de la burbuja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El primer enlace que se forma corresponde al extremo 5' de nuestro ARN naciente, ¿sí? Y la reacción se repite sobre el extremo 3', acá. Se repite una y otra vez. Y así sucesivamente hasta formar un oligorribonucleótido de 10 bases. Yo les dije que era importante. Una vez que se transcriben las 10 bases, termina la transcripción. Pero van a pasar varias cosas antes de eso. Bien, se forma un oligorribonucleótido de 10 bases que va a estar unido temporalmente a nuestra hebra de ADN. Acá, esta unión que ustedes ven acá, el ARN es lo morado, lo celeste es nuestra hebra molde, nuestra cadena molde, están unidos temporalmente nomás. Después se separan, ¿sí? Entonces, acá importante, hay una terminología bastante importante que quiero que entiendan, ¿sí? Ven que nuestro ARN y nuestra cadena molde están unidos temporalmente, ¿sí? Y van a estar unidos, se dice, como híbrido, ahí le escribo, están unidos como híbrido ARN, ADN. Están unidos como híbrido ARN, N, N y ADN, ¿sí? Luego de eso, luego de eso, en este momento, cuando ya se transcribieron las 10 bases, la ARN polimerasa 2, nuestra ARN polimerasa 2 que está formando la burbuja de transcripción, se va a separar de los factores de transcripción, ¿sí? Que están unidos al promotor. O sea, se va a producir la liberación del promotor. Liberación del promotor. Y esta ARN polimerasa va a empezar a desplazarse sobre las hebras de ADN. ¿Y cómo se va a desplazar? Se va a desplazar en sentido 3 a 5' sobre nuestra cadena molde. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es importante? Porque, porque vieron que nuestra cadena de ADN es antiparalela, que significa que una cadena va a tener el extremo 5' hacia un lado y la otra va a tener el extremo 5' hacia el otro. Y lo mismo con el 3', ¿sí? Y es para que entiendan nomás esto. Nuestra ARN polimerasa se va a mover de 3 a 5 porque así es como se encuentra nuestra ADN molde, nuestra hebra de ADN molde. Esta que está acá abajo, que yo les dije que nuestra hebra molde, está en dirección 3 a 5'. Así que así se va a mover la ARN polimerasa. Sin embargo, si hablamos de
la ARN nada que ver, la hebra de ADN no molde se estaría moviendo de 5 a 3, ¿no? Pero nuestra ARN polimerasa se mueve en el sentido 3 a 5' con respecto a nuestra hebra de ARN molde. Y acá en este momento, podemos decir que es el fin, acá donde nuestra, a ver, para que entiendan, acá cuando nuestra ARN polimerasa ya transcribió, ya dio un ARN de 10 bases nucleótidas y se mueve, se va a mover, podemos decir que es el fin de la etapa de inicio, de la etapa de iniciación, ¿sí? Podemos decir que ya es el fin de la etapa de inicio. ¿Y qué comienza ahora? A ver, díganme qué comienza, si yo les había dicho que teníamos 3 etapas. Si ya pasó la etapa de inicio, ¿qué etapa hay ahora? La etapa de elongación, correcto, Abril. ¿Abril era? Sí, Abril, correcto, Abril. Bien, entonces comienza nuestra etapa de elongación. Para que tengan en cuenta, para que tengan en cuenta, en eucariotas la transición de la etapa de iniciación hacia la etapa de elongación, la transición de inicio hacia elongación, ¿sí? Se puede distinguir, o está marcada, mejor dicho, está marcada por la fosforilación del dominio CTD que hablamos hoy, que en la siguiente clase vamos a ver más profundo, ¿sí? La transición de inicio a elongación está marcada por la fosforilación del dominio CTD de nuestra ARN polimerasa. Y esta fosforilación, acá pregunta de examen, suelen preguntar mucho, la fosforilación, del dominio CTD de la ARN polimerasa 2 la lleva a cabo el factor de transcripción TF2H. TF2H. Eso acuérdense, escríbanlo por ahí, guárdenselo, ¿sí? Es lo que me preguntaron un montón de veces a mí. La fosforilación del dominio CTD de nuestra ARN polimerasa 2 está dada o la lleva a cabo el factor de transcripción TF2H. TF2H, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa en el periodo de elongación? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? El periodo de elongación estamos hablando con respecto al ARN, no al ADN, ¿sí? Elongación del ARN. ¿Qué pasa? El complejo de elongación, vieron que teníamos complejo de iniciación, ahora tenemos complejo de elongación. El complejo de elongación de ARN está formado solamente por poquitas cosas. Está formado por el ADN, perdón, ADN abierto, que es esto, ADN abierto, ¿sí? Nuestra ARN polimerasa y el ARN naciente. ¿Qué tiene de diferente con el complejo de iniciación? ¿Vieron que en el complejo de iniciación tenemos los factores de transcripción con la ARN polimerasa y necesitamos que esté la presencia de los ADN que estén separados parcialmente? Es distinto porque en el complejo de elongación
solamente está formado por el ADN que ya está abierto, ¿sí? El ADN abierto, la ARN polimerasa que está formando nuestra burbuja de transcripción y nuestro ARN naciente. Eso nomás es nuestro complejo de elongación. Esas tres cositas, ¿sí? Esas tres cositas nomás. ¿Qué pasa con la ARN polimerasa? Nuestra ARN polimerasa va a continuar alargando la cadena de ARN mientras avanza sobre el ADN. Acá yo les hice dos hebritas media crota. Pero nuestra ARN polimerasa va a seguir avanzando sobre nuestro ADN, ¿sí? Va a seguir continuando su molécula, su cadena de ARN, mientras avanza por el ADN y durante el avance va a suceder el alargamiento de nuestro ARN, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa durante este proceso de elongación? Adelante de la polimerasa, acá adelante de nuestra polimerasa, se van a producir la ruptura de los puentes de hidrógeno. ¿Qué significa? ¿Vieron que nuestra ARN polimerasa está acá? Una vez que nuestra ARN polimerasa ya transcribió, ya tiene su ARN precursor, ¿sí? O transcripto primario, ya tiene su ARN transcripto primario, esta va a seguir avanzando y va a ir rompiendo los puentes de hidrógeno que se encuentran en los ADN que están acá, en las hebras de ADN que están por delante. Va a ir rompiendo, ¿sí? Va a ir como separando, cortando, rompiendo los puentes de hidrógeno, ¿sí? Va a ir rompiendo los puentes de hidrógeno, lo que va a hacer que se separen nuestras hebras de ADN que están por delante, ¿sí? Va a ir avanzando, va a ir rompiendo. ¿Qué pasa? También va a pasar que la polimerasa, nuestra ARN polimerasa, va a alargar el ARN añadiendo nucleótidos al extremo 3. Acuérdense siempre, la polimerasa va a alargar el ARN que está haciendo por el extremo 3. Va a añadir nucleótidos en el extremo 3, ¿sí? De nuestro ARN naciente. Y el extremo 3 permanece dentro de la burbuja de transcripción, ¿sí? Permanece dentro de la burbuja de transcripción y va a estar apareado transitoriamente como híbrido, que les dije hoy, híbrido ARN-ADN. Está apareado temporalmente nomás, ARN-ADN, híbrido ADN-ARN, ¿sí? Temporalmente nomás. ¿Y qué va a pasar detrás de la polimerasa? ¿Qué pasa atrás de la polimerasa una vez que ya pasó la polimerasa? ¿Qué pasa? Nuestro ADN no va a quedar separado. Nuestras hebras de ADN no van a quedar separadas, van a quedar abiertas y nuestra ARN polimerasa rompió toda nuestra cadena de ADN. No, para nada. Detrás de la polimerasa, atrás de la polimerasa, la cadena de ARN nuevo se va a separar del ADN molde, se van a separar completamente del ADN molde y va a salir todo esto que ven acá, una vez que nuestra ARN polimerasa avanza, nuestra ARN va a salir de dentro de la burbuja de transcripción. Va a salir de nuestra ARN polimerasa, separándose de nuestro ADN molde, de nuestra hebra de ADN molde. ¿Sí? Y va a quedar como una hebra de ARN sencillo, o sea, un ARN de hebra sencilla. ¿Por qué sencilla? Porque está sola. Queda así libre. ¿Sí?
¿Y qué pasa con nuestras hebras de ADN? Estas hebras que están acá, que están separadas, una vez que avance nuestra ARN polimerasa, se van a enroscar nuevamente, o sea, se van a aparear nuevamente, y eso se llama reenrollamiento o rebobinado de la doble hélice. Y esto va a estar asistido, importante, esto va a estar asistido por las famosas topoisomerasas, por las famosas topoisomerasas, ¿sí? Entonces, nuestra ARN polimerasa avanza hacia acá rompiendo los puentes de hidrógeno para producir otra cadena de ARN sencillo acá y el ADN por atrás, una vez que se va la ARN polimerasa, se va a producir el rebobinado de nuestras hebras. Se van a volver a enroscar, por así decirlo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa acá? Para que la elongación sea eficiente, para que la elongación se haga bien, no tenga margen de error, van a necesitar ayuda de los factores de transcripción generales de elongación, factores de transcripción generales de elongación, que se escriben en la sigla PTE, ¿sí? Factores de transcripción generales de la elongación. Y hay algo importante acá. No se sabe el mecanismo exacto de acción, o sea, no se sabe concretamente qué hacen los factores de transcripción de elongación, ¿sí? Son proteínas que se van a agrupar en varios tipos. Vamos a tener las PTE-FB, PTE-FB, y vamos a tener la S2, ¿sí? Y estas, eso anótenselo también por ahí, estas dos se van a encargar de que la elongación no termine prematuramente, o sea que la elongación no se corte, ¿sí? No termine antes de tiempo, ¿sí? Que no termine antes de tiempo. Y los factores de transcripción generales, estos mismos de los que estoy hablando, van a haber otros dos que van a ser la F2F, F2F y la S3, que se van a encargar, estas dos se van a encargar, o esta, la S2, la S3, también la pueden reconocer como elongina, ¿sí? Ah, y también la E, E, doble L, ya se habrán hecho un embolle ya con los nombres, ¿o no? Les cuento nomás que la siguiente clase va a ser peor. La siguiente clase va a ser mucho peor. Bien, entonces, la F2F, la S3 y la ELL van a aumentar la velocidad, van a aumentar la velocidad de la transcripción, de la elongación, perdón, porque estamos hablando de factores generales de elongación. F2F y S3 y la ELL van a aumentar la velocidad de la elongación. ¿Y cómo van a hacer eso? Suprimiendo las pausas transitorias. Pausas transitorias que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Y ahora viene la etapa de terminación. ¿Qué pasa con la etapa de terminación? El complejo de transcripción, al alcanzar las secuencias de terminación, la ARN polimerasa, la ARN polimerasa se va a separar, ¿sí? Interrumpiendo la síntesis de ARN y se va a separar también de las hebras de ADN. Va a salir.
Pero es para que suceda eso van a pasar varias cosas también. Pero por hoy lo que tenían que aprenderse lo dieron completamente. ¿Tienen alguna duda? Lo más importante lo entendieron hoy. Espero que lo hayan entendido hoy, porque la siguiente clase va a ser un dolor de cabeza. ¿Y qué pasa con la ARN resultante? ¿Vieron que les dije que tiene que sufrir un proceso post-transcripcional? También lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Luego de eso, ¿para qué servía un ARN? Vamos a hablar de eso en los últimos minutitos que nos quedan. Dejo nomás de grabar.